Él obrará en nuestras vidas. Oramos a Dios y le decimos: bendito Dios y Padre que estás en los cielos, siempre agradecidos contigo, Señor, por tus misericordias derramadas, agradecidos contigo, Señor, porque nos bendices en gran manera, porque nos guardas, Señor, en todo momento, porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en cada una de estas peticiones que están delante de tu presencia. Que seas tú, Señor, poniendo ese sello de victoria en cada uno. Ellos vean en ti, Señor, ese Dios sanador, ese Dios proveedor, ese Dios que restaura, Señor, perdona y limpia y purifica los corazones. Dale a cada uno, Señor, la bendición que ellos esperan. Te ruego ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que también obres a través de tu palabra, ya sea aquí en la sala o en las páginas sociales, las personas que ven a través de las páginas sociales. Reciban, Señor, la bendición abundante de parte de ti y salves las vidas, toques los corazones, derrames misericordia, añadas, Señor, los que han de ser salvos. Tu Santo Espíritu, Señor, esté redarguyendo el pecado, derramándose, Señor, en todos aquellos a los que tú has señalado para salvación y para vida eterna. En el nombre de Cristo, por quien te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Evangelio según San Juan. Vamos a meditar en esta mañana en el capítulo número 8, y leemos los 11 versos, primeros 11 versos, del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Hoy queremos meditar sobre la base de lo que es el proceso de arrepentimiento, de arrepentirse
de la maldad, del pecado, de arrepentirnos de todo aquello malo que nosotros hacemos, de ese momento que muchas veces vivimos, en donde en un momento hemos estado bien, pero en el otro hemos estado mal. De ese momento que tenemos de caer en las garras del pecado y que podamos levantarnos de ello. Es aquí donde se evidencia una labor maravillosa del Señor, que nos da oportunidad para que nosotros vivamos la experiencia, y después de haber vivido esa experiencia, abrir nuestros ojos, nuestro corazón delante de Dios, humillarnos a Él y recibir de Él misericordia. O sea, el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos de todo mal, volver al camino del Señor y vivir esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Es decir, que a la luz de esa pequeña introducción, queremos meditar en algo que hemos denominado la certeza de un arrepentimiento genuino. La certeza de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué el título? Porque no todo aquel que viene a la congregación es cristiano. No todo aquel que visita la iglesia, aunque lo haga muy frecuente, es fiel al Señor. Bueno, ustedes ven los resultados, aparece una fiesta y los fieles desaparecieron, se fugaron, no están. O sea, una pequeña cosa los desvía de la ruta que Dios está trazando. Otros creen que porque aceptaron una invitación de uno de ustedes, entonces vino, se gozó un rato y luego se fue y ellos se sienten satisfechos y suficiente con eso. Otros piensan que porque dan dádivas al Señor, dan ofrendas o dan diezmos, creen que eso es suficiente y ya el Señor tiene la obligación de perdonarnos, la obligación de liberarnos, la obligación de darnos salvación eterna. No es así. ¿Y qué decimos de aquellos que viven una vida religiosa en donde ven al Señor, sí, pero lo ven no como Él quiere que nosotros lo veamos, siempre dispuestos a humillarnos a Él, que lo veamos siempre dispuestos a ser obedientes, a ser sinceros, a ser leales al Señor, sino que lo vemos desde un ángulo religioso, donde aprendemos versos, donde hacemos las cosas por inercia, pero nuestro corazón no cambia. Nuestro corazón sigue siendo el mismo de siempre, leudado, contaminado, dirigido o inclinado hacia otras cosas, alejándonos de Dios cada vez más. Independientemente de lo que la humanidad crea, independientemente de lo que el mundo religioso crea, una cosa es completamente segura: para poder llegar a la presencia de Dios y ser aceptos por Él, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Tiene que haber un abrir del corazón delante de Dios, para que Dios se glorifique en tu vida y a través de ese sacrificio perfecto te limpie, te purifique y haga de ti una nueva criatura. O sea que debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todos.
Y aunque ya seamos cristianos, la mayoría siempre pecamos, siempre le fallamos al Señor. Y entonces debemos de ubicarnos siempre en un estado de humillación delante de Dios, para que Dios siga purificando nuestra vida. Y aunque Él ya pagó por todos nuestros pecados, nosotros debemos de reconocer nuestras faltas delante de Él para poder crecer espiritualmente delante de Él. Debemos de reconocer a Cristo siempre como lo que Él es, la razón de ser de nuestra existencia. Debemos de gozarnos delante del Señor, de tal manera que Él se agrade en nuestra vida. Por eso es que, a la luz de esta porción, que se nos muestra a una mujer que es encontrada en el acto mismo del adulterio. Pero es curioso, no sé si ustedes notan algo ahí. La mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Y el fulano? ¿Y el hombre? ¿Y el hombre dónde estaba? Si el hombre también era un adúltero, y también según la ley debería de haber muerto lapidado, muerto a pedradas, porque eso es lo que la ley acusaba. Pero no aparece. ¿Por qué? Porque estos que lo llevaban, que agarraron a la mujer y que la llevaron delante del maestro, en una parte tenían razón. La mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio y había que lapidarla, pero a ellos no les interesaba eso. A ellos los que les interesaba era tener algo de qué poder acusar al Señor. A ellos lo que les interesaba era tentar al maestro para ver si él se equivocaba y cometía atropello en contra de Dios. Pero nunca pudieron lograr que el Señor se equivocara. Fíjense qué cosa más curiosa. Anduvo 3 años y medio entre medio de lobos, ellos siguiéndolo, y nunca pudieron acusarlo de nada, ni hacer veraz nada de lo que ellos inventaron. El tema más frecuente del Evangelio es el perdón de los pecados. El que nosotros hemos sido encontrados de una forma pecaminosa, que hemos sido encontrados destinados hacia una condenación eterna, y que por ende estábamos destituidos de toda gloria de Dios. Pero a través de Cristo, a través del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo y Cristo es el Evangelio, y a través de Cristo tenemos la oportunidad de ser perdonados, la oportunidad de encontrarnos con el Señor, recibir misericordia, ser perdonados, restaurados, redimidos y tener el boleto hacia la vida eterna. El Señor, si usted lo ve a leer la Biblia, nunca está rechazando al pecador, jamás. Él no le pone condiciones al pecador para que llegue a su presencia. A ninguno de nosotros nos puso condiciones, ni nos dijo: mire, para que usted llegue a la restauración y reciba del Señor, usted tiene que llegar impecable. Nunca hubiéramos llegado. Usted tiene que llegar con una buena ofrenda. Usted tiene que llegar con un buen diezmo. Usted tiene que llegar de traje. No, si aquí hemos venido algunos hasta desarrapados. Algunos han venido hasta en estado de ebriedad, en condiciones deplorables. Y de ahí el Señor nos ha libertado, nos ha levantado, nos ha dado libertad. Muchos de ellos ahora son grandes predicadores. ¿Por qué? Porque la restauración plena viene de Dios y no del hombre. El Señor no nos rechaza. Que el Señor espera de cada uno de nosotros
es que al escuchar palabra, al escuchar la voz de Dios, tú abras el corazón y te arrepientas de tu pecado, de tu maldad, de todo lo malo que has hecho, y te pongas en paz con Dios. Ese es el deseo del Señor. Él quiere que todos nosotros procedamos hacia un digno arrepentimiento, que todos nosotros seamos liberados. Pero no, el ser humano es raro, como lo decíamos el día viernes, es raro. Siempre el ser humano se inclina hacia la maldad. Siempre el ser humano se inclina hacia el pecado. Si ustedes ven esta porción, el Señor está en la sinagoga o en el templo, viene del monte de los olivos donde ha estado orando al Señor. O sea, él no perdía el tiempo como nosotros, sino que él, aparte de sus cosas que hacía para estar en paz con Dios siempre, llega al templo y comienza a enseñar. Y el pueblo le seguía y él enseñaba, y el pueblo le seguía y él seguía enseñando. Pero aquellos que deberían de haber guardado al Señor, protegido al Señor, tener cubierto al Señor, como eran los sacerdotes, eran los que ministraban los tesoros del Señor, los escribas, los saduceos, los fariseos, ellos andaban detrás del maestro, pero no para aprender. Ellos andaban detrás del maestro, no para protegerlo, sino, dice la Biblia, para tentarle. Dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero fíjense, eso fue hace 21 siglos y todavía se sigue haciendo hoy. Todavía, hoy día, que ya nosotros debiéramos de haber avanzado, porque hoy gozamos de tener cada uno un ejemplar de este precioso libro. ¿Cuántos de nosotros andamos haciendo señalamientos a otros? Señalamientos a pastores, señalamientos a ministros, señalamientos a servidoras, en fin, somos una lindura. Pero más aún, nos contraponemos delante de Dios. Que como no me fue satisfecho el capricho que yo esperaba, entonces Dios no me quiere y empiezo a actuar en contra de Dios. Cuando el Señor vino a la tierra, jamás rechazó al pecador, así tuviese la condición, no voy a decir la más humilde, porque esa no es condición humilde. Vivir en desastre no es condición humilde. El vivir en una forma derrotada no es condición humilde. Ser humilde es agachar la cabeza delante del Señor, eso es ser humilde. Pero Él vino a los desahuciados de la sociedad, a los desahuciados por enfermedades, a los necesitados verdaderamente porque la sociedad los había hecho a un lado y ya no podían hacer absolutamente nada. A los enfermos, a los leprosos, a las prostitutas, a los ladrones, a todos aquellos que se habían desviado de una forma más directa del Señor, que no quiere decir tampoco que el resto del pueblo estaba bien. Eso acá, o sea, nosotros decimos que en las iglesias están los pecadores, o sea, allá afuera no hay pecadores, aquí están los pecadores. Y gloria a Dios por eso, porque los pecadores que estamos aquí estamos dependiendo del Señor, porque los pecadores que estamos acá estamos recibiendo de Dios misericordia, y Cristo para eso vino. Cristo a eso vino hace 21 siglos, para derramar su misericordia y derramarla en abundancia, para darle
cada uno de los necesitados la oportunidad maravillosa de humillarse delante del Señor y recibir de Él misericordia. Esa misma actitud de hace 21 siglos, todavía Cristo sigue obrando en los corazones. Y a toda alma que peca le da oportunidad de arrepentimiento. A toda alma que peca le da la oportunidad de inclinarse delante de Él y recibir de Él misericordia. Lo que Dios quiere es que tú que me ves, escuches lo que Dios tiene para ti en esta mañana y que abras tu corazón a Él y dejes de hacer lo que estás haciendo. Y es aquí donde hemos fallado la mayoría de cristianos, por no decirlo que todos. Hemos fallado como cristianos, hemos fallado como congregaciones, hemos fallado como pastores. Porque nosotros estamos de primera poniéndole obstáculos o barreras a los pecadores. Le ponemos barreras. No es que si usted viene en pantalones, usted no puede entrar a la iglesia. ¿De dónde sacaron eso? Si usted viene con faldas cortas, usted no puede entrar a la iglesia. Si usted viene toda pintada, no puede entrar a la iglesia. Y la Biblia no dice eso. Cuando Cristo se acercó a prostitutas, que bien pudieron haberlo hasta violado, pero no tuvo miedo porque Él llevaba misericordia para ellos y les tendía la mano para que ellas se agarraran de Él y recibieran de Él la bendición. Se acercó a un montón de ladrones que bien pudieron haberle puesto y pegarle una su cuchillada, pero vino Él y derramó misericordia sobre ellos para que ellos también tuvieran oportunidad de recibir misericordia. Se acercó a muchos de nosotros que también pudimos haberle hecho daño al Señor, pero se acercó con finalidad de derramar misericordia para darnos a nosotros la oportunidad de arrepentimiento. Muchos de nosotros creemos que con argumentos humanos vamos a hacer cambiar o vamos a corregir a las personas. Con acciones disciplinarias fuertes vamos a hacer corregir a las personas. No. Si entre más rigor metamos, peor es. Si no, para aquellos que tienen hijos, pregúntense si a puros leñazos lo hacen gente. No lo hacen gente, lo hacen más reacio. Porque llega un momento en que se vuelve cuerudo el ingrato y dice: no, si esto ni me duele. Ya seré un gran callo en el lomo. Y así es en la iglesia. Así es en la iglesia también. Por eso es que el Señor nos llama, nos habla, nos está diciendo siempre que debemos de corregir, pero lo hace todo con amor. Pasaje que hoy tenemos ante nosotros es un ejemplo de cómo los seres humanos podemos encontrar alivio en el Señor. Tú que estás viviendo presiones fuertes en tu vida, tú que sientes que te agobia el pecado, tú que sientes que ya no hay salida para ti, en Cristo hay alivio. En Cristo está la oportunidad. En Cristo hay misericordia. En Cristo hay un derramar de su gracia para que cada uno de nosotros se arrepienta de su maldad y de su pecado. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Ya se puede imaginar cómo andaban estos hombres detrás de los pecadores, detrás de la gente. Esos se metían a la brava en las casas de los demás, porque no estaban en la calle haciendo sus cosas, estaban adentro de un hogar. Y ellos llegaron, sacaron a la mujer y así como la hallaron, se la llevaron.
al maestro, para que el maestro viniese y emitiese juicio en contra de ella. Y lo peor de todo es que, si bien es cierto, la mujer era culpable porque había violado la ley, igual que el hombre que nunca se halló y nunca se supo quién era culpable, pero también eran culpables los que la llevaban. También eran pecadores los que la llevaban y los que le habían señalado. Pero como a ellos nadie los había acusado, ellos pensaban que estaban libres. Ellos pensaban de que por haber llevado a otro delante del Señor, ellos estaban exentos de culpa. La ley establecía que si un hombre cometiera adulterio, dice la palabra ahí en Levíticos 20, para los que les gusta notar, que si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero, oiga esto, y la adúltera, o sea, los dos, indefectiblemente serán muertos. Los dos. Pero esto solo llevaban a uno. O sea, para las feministas, ahí ven un claro ataque en contra de la mujer. ¿Y el hombre? Si el hombre también era culpable, ¿y por qué no lo llevaban? Si el hombre también era adúltero, también debería de morir a pedradas. Pero al no presentar al hombre, pone en evidencia que lo que ellos querían no era que se cumpliera la ley. Lo que ellos querían era poner en evidencia al maestro y poder acusarlo. Poner en evidencia al Señor de que él le estaba fallando a Dios, él estaba en contra de Dios. Y tener un pretexto para llevarlo a la cruz. Y también encontramos en esta porción la posición del Señor, que le digo, no es una posición como la nuestra. Porque nosotros, cuando encontramos a alguien en pecado, lo agarramos y lo remachamos y lo remachamos y lo remachamos de tal manera que en lugar de ayudarle, lo corremos. En lugar de tenderle la mano para que él se agarre, lo corremos. La Biblia dice allá en los evangelios que si tú encuentras a alguien que está en pecado, acércatele, háblale, con la finalidad de que sea restaurado. Si no entiende, búscate 2 o 3 testigos y vuelve donde él, siempre con la misma finalidad de que sea restaurado. Si no entiende de esa manera, llévalo al concilio. Y si ahí ya no entiende, pues entonces que se largue y lo tengan por publicano y pecador. Esa es la posición de Cristo. Y es la posición que nosotros debiésemos de tener siempre. Pero no era la posición de ellos, sino que ellos se habían convertido en jueces y verdugos de aquella alma pecadora que necesitaba del Señor. Versos 3 y 4, para que vayamos entrando a los detalles. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, como repito, estos versos hablan de una mujer en pecado que había sido encontrada violentando la ley de una forma grave.
De tal manera que la ley ordenaba que debería de ser muerta, apedrada, no solo ella, repito, sino también el hombre. Pero el hombre desapareció. A lo mejor haber andado en el malecón anoche. No aparece. Pero a pesar de lo que nosotros hacemos en el señalamiento del pecado, porque aquí se habla en esta porción del pecado cometido, de lo que nosotros hacemos al criticar, al señalar, al acusarnos o acusar a otros, porque a nosotros no nos gusta que nos acusen. O sea, yo mismo no me gusta que me acusen, pero acusar a otros es más fácil. Por eso es que andamos así como Montoya, con el dedo estirado, señalando a medio mundo. Pero no es esa la posición de Cristo. No es eso lo que el Señor desea. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos a las personas necesitadas, que busquemos al pecador, le hablemos de Cristo para que Él pueda ser restaurado en su momento, para que Él pueda tener la oportunidad, mejor dicho, de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios. Si ustedes ven, Cristo acá no acusó a la mujer. Bien pudo haberla acusado. No la acusa, no la defiende tampoco, porque no podía ponerse en contra de Dios. La ley es clara y la ley debería de ser obedecida. Esta palabra preciosa debe de ser obedecida, no puesta en juicio. Y Jesús está escuchando todos los argumentos de que están en contra de la pecadora. Pero Él está viendo también que los que están hablando, que los que están acusando, que los que están señalando, están igual o peor que ella. Eso es lo curioso. El hecho de que a mí no me descubran mi pecado ustedes, no quiere decir que yo estoy exento, porque Él ya conoce nuestros corazones. Él ya sabe lo que has hecho en oculto. Él ya sabe la condición de vida que llevas. Él ya sabe lo que estás haciendo. Nadie puede esconderse del Señor. Y eso es lo que el Señor miraba. Que aquellos que confrontaban a la mujer, ellos necesitaban ser confrontados también. Y es lo que hizo el Señor. Los confrontó. O sea, nosotros no debemos de perder de vista que así como esta mujer que había sido descubierta en el pecado era pecadora, también los que la estaban señalando eran pecadores. O sea, cuando yo me pongo en posición de juez delante de usted, ya la pegué, me equivoqué. No es así la cosa. Si yo no brindo la oportunidad de restauración en este lugar, estoy haciendo un papel equivocado. Allá afuera dicen, no, es que hay una restauración tolerante. Aquí no se tolera nada. Aquí lo que se da es la oportunidad de, porque es lo que el Señor manda. Si alguien cometió pecado, entonces hay que correrlo de la iglesia. Dicen, que algunos lo hacen, pero las iglesias entonces quedarían vacías, porque todos somos pecadores. Aquí nadie viene por santo. Aquí todos venimos por diablos, por pecadores. Y estando acá, el Señor extiende su brazo de misericordia, nos da oportunidad de arrepentimiento y somos aceptos como hijos de Dios por Él, porque nos permitió humillarnos delante de Él. Ese fue el error que cometieron los judíos. Ellos eran severos con aquella mujer. Le hablaron del pecado al Señor, del pecado de adulterio, pero ya se pueden imaginar cuántas cosas más le pudieron haber añadido, porque para eso somos especiales nosotros. Pero a pesar de que ellos señalaban, ellos no se miraban a sí mismos.
Ellos habían perdido de vista que también ellos eran pecadores y estaban consumidos por el pecado y estaban peor que ellos. Porque la mujer había atentado contra su vida cometiendo pecado. Y ellos estaban atentando contra el Maestro. Peor pecado tenían ellos. Pero notas también que el Señor está agachado, inclinado, y él hace como que está escribiendo en tierra y escuchándolos a ellos. Pero no condena a la mujer. No la condena. No le dice, no, como ya te encontraron, entonces estás condenada y que te maten a pedradas. Jamás dijo semejante cosa. Sino que el Señor derrama misericordia y sigue escuchando las acusaciones, sigue escuchando a todos aquellos, pero no condena a la mujer. ¿Saben por qué? Porque Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Gloria a Dios a eso. Y es lo mismo que el Señor está haciendo día tras día aquí en San Carlos y en todo el mundo. Derramando misericordia, extendiendo su brazo para que otros se agarren y reciban misericordia, palabra que se difunda por todos los medios y en todo lugar, para que el que escuche palabra de Dios abra su corazón y se arrepienta de su maldad y de su pecado. Pero el ser humano es, como repito, es raro, inmisericordia. De tal manera que pierden de vista la realidad de ellos y hacen señalamientos hacia los demás. Es cierto, el pecado que la mujer había cometido era grave. Es uno de los pecados más graves que hay, aún en nuestro medio. La fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Porque es un pecado contra uno mismo. Es un pecado que contamina el alma. Pero también era más grande la intención de ellos, porque ellos pretendían destruir al Maestro. Y igual o peor castigo merecían. El hecho de que tú ignores tus pecados, el hecho de que tú quieras pasar desapercibido tus pecados o los escondas, no quiere decir que Dios los va a pasar por alto. El hecho de que tú no, yo me agacho, ya hay que pase por arriba el dardo, no, pase en línea recta tu vida. Porque el pecador soy yo. Y si yo me he fallado, y si yo he faltado, debo de humillarme delante de Dios, delante de Cristo y decirle a Cristo, perdóname desde lo más profundo del corazón. Por eso se habla de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué genuino? Porque muchos de los que pasan por acá no vienen genuinamente. Vienen porque el que los trajo les está para puyar y puyar que pase, porque él cree que si alguien no se convierte en un culto, es entonces ahí no hay bendición de Dios. No, la bendición de Dios ya cayó. Unos siembran, otros cosechan, de eso no se preocupen. Pero tú que escuchas palabra, debes de meditar día a día en ello, para que al momento de sentir ese flagelo que nos está dañando, que el Espíritu Santo empieza a tocar el corazón, a redarguir el pecado, entonces seamos obedientes y nos humillemos a Él para que podamos tener misericordia. Verso 7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mire, esto es curioso. Allá en el 3 y 4 hablamos del pecado en general. Aquí vamos a hablar de los pecados de ustedes, no del mío, de los de ustedes.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Pecados ajenos. De la costumbre que nosotros tenemos de hacer señalamientos, de acusar a otros, de poner en tela de juicio a los demás. Y hasta sacamos pecho, ¿sabían ustedes? ¿Se han fijado en eso? Que cuando yo estoy acusando, se me infla esta cosa como que fuera sapo. Pero Dios no me mira de esa manera. Dios me está viendo desde una forma en la cual estoy equivocado y que debo de corregir. Y se lo hablo así personalizado para que no se sienta señalado, pero así es. Debemos de corregir nuestros defectos. Y es lo que hizo el Señor con ellos. O sea, ellos señalaron, ellos acusaron, ellos inventaron incluso más de lo debido. Ellos ya se consideraban que la mujer iba a quedar en una gran bola de piedras encima de ella, muerta. Pero ellos también ya consideraban que de ahí también Jesucristo iba a caer fuera de pedradas también. Pero lo que el Señor hace es confrontarlos, desafiarlos, decirles a ellos, o sea, trasladarles el momento a ellos. Y les dice: el que esté libre de culpa, el que esté sin pecado, el que esté ajeno. Así dice el verso 7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Saben qué pasó? Empezaron a verse a sí mismos. Empezaron a ver sus defectos. Por primera vez en su vida, creo yo, lo hacían. Pero no lo hacían genuinamente tampoco. Porque si lo hubieran hecho genuinamente, ellos hubieran caído de rodillas delante del Señor. Se hubieran arrepentido delante de Dios y se hubiesen convertido a Él. Por eso no lo hicieron genuino. Lo hicieron porque en el momento sintieron la convicción de que así era. Lo hicieron porque en el momento el Señor los señaló uno por uno. Les dijo: vosotros sois pecadores, así es que tampoco pueden hacer lo que están pidiendo. Y fue lo que hicieron. Se empezaron a ver las cosas oscuras que hay en el corazón. Ya lo decía el viernes, todos tenemos un lado oscuro, una cosa que nos avergüenza contarla, algo que nos avergüenza que nos estén señalando. Tenemos un lado oscuro y cada uno de ellos lo tenía. Y ese lado oscuro no les permitía levantar la mano, aunque querían hacerlo. No pudieron. Por eso el Señor los desafió a ellos. Y te desafía a ti también esta mañana. Tú que criticas, que hablas del prójimo, que comes pastor, que comes servidor, que comes pueblo. Tú que levantas la mano contra los demás. Es hora de corregir nuestros defectos. Te pregunto esta mañana: ¿tú eres inocente para lanzar la primera piedra? ¿Estás exento de culpa tú para lanzar la primera piedra? Jesús está dirigiendo la atención hacia nosotros para que también corrijamos cada día y seamos mejores. Y cuando miremos al pecador, en lugar de señalarlo, de acusarlo, traerlo al frente para que Dios se glorifique y derrame misericordia. Dios no desea que nosotros estemos desperdiciando el tiempo queriendo demostrar de que somos cristianos 100% light. No, o sea, no le interesa eso. Él ya sabe lo que nosotros somos. Ya sabe que andamos medio chuecos algunos. Ya sabe que otros andamos peores todavía. Ni a chueco llegamos. Pero aún así sigue derramando misericordia.
aún así sigue obrando en los corazones, aún así te sigue dando oportunidad para que tú te arrepientas de todo pecado y de toda maldad. Versos 10 y 11 para que vayamos finalizando. Todavía queda mucho espacio, pero vamos a finalizar. Versos 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Mire, esto es maravilloso. Es maravilloso porque todos, independientemente, seamos chicos o grandes, gordos o flacos, bonitos o bellos, estamos destinados hacia una condenación eterna. Pero Cristo, en su misericordia, se acercó a nosotros, nos tendió la mano, nos dio la oportunidad de arrepentimiento. Nosotros abrimos el corazón y nos humillamos al Señor, y Él nos adoptó como sus hijos. Pero eso no nos hace mejores que los de afuera. Eso nos hace mejores entre nosotros mismos. Ni que cuando viene alguien en pecado, entonces nosotros lo empezamos a ver así como que tiene repelente, que ni lo queremos saludar. No, al contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se sentó y empezó a agarrar todo aquel montón de niños y se los sentaba en las piernas? Ni se habían bañado los sinvergüenza, pero así los abrazó y los besó y los tuvo a Él un buen rato. Así debiéramos de ser nosotros con todo el que cruce sin umbral. No importa cómo venga. Total, nosotros ya estamos limpios. Él necesita ser limpiado. Y de nuestro ejemplo, Él va a agarrar también, consejo, forma, para que también pueda humillarse delante de Dios y pueda arrepentirse y alejarse. El verdadero arrepentimiento no está en que yo me aprenda la Biblia, que sea asistente a la iglesia y que dé las ofrendas, no. El verdadero arrepentimiento se evidencia cuando empezamos a cambiar de actitud, cuando empezamos a ser diferentes. Después de haber abierto el corazón a Cristo, lo primero que amarramos es esta lengua que nos mata, porque sabemos que nos contamina y que hace de nosotros los hombres despreciables. El arrepentimiento no consiste solamente en hablar, en prometer, en alimentar, sino en que nosotros tengamos un cambio de vida, seamos nuevas criaturas, trabajemos para la obra de Dios, que nos entreguemos en todo por el todo al Señor y aprendamos a depender de parte de Él. Es curioso, pero la mujer esperaba de los judíos las pedradas, y máxime que estaba delante del maestro, esperaba la primera pedrada del maestro, porque ella sabía que había fallado. Todo el que peca sabe que ha pecado. O sea, que él ande buscando argumentos en la Biblia para satisfacer su pecado, esa es otra historia. Pero la mujer eso esperaba la primera pedrada de parte de Cristo, y Cristo no la apedreó, Cristo no la condenó, porque Cristo no ha venido a condenarte a ti. Cristo ha venido para que tú recibas de Él misericordia, y fue lo que recibió la mujer. Con eso termino. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cambiemos nuestras actitudes,
Demos frutos dignos de arrepentimiento. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida y seamos obedientes al Señor. Y Dios en su gracia y en su misericordia obrará, nos limpiará, nos purificará y hará de nosotros una nueva criatura. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos